sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Buenas noches, un nuevo programa de Justo a Tiempo, un programa de prevención y también atendemos a las personas que tienen problemática de adicción. Bueno, hoy tenemos una historia de vida terrible. Ernesto Bernal, el gallego, una persona que conozco del año 97, un hombre que cuando yo lo conocí, un poquito antes, no había esperanza para su vida, estaba con una reclusión. Una reclusión vendría a ser en ese tiempo 25 años, y después de que cumplís 25 años nunca más te dan la libertad. Así que una historia de vida que él pudo revertir, que pudo cambiar, que trae mucha esperanza, porque hoy es una persona que en verdad, cuando yo era un pibito que me tocó ingresar a una cárcel, no existían los pabellones cristianos, los pabellones evangelistas, y él se puso a buscar de Dios en los pabellones que nosotros le decimos los mundanos, donde prácticamente los códigos de la ley del más fuerte. Y él tuvo la fortaleza de parte de Dios, ¿no es cierto?, de poder buscar. Él nos marcó un camino, el gallego Bernal. Me acuerdo que en ese tiempo, cuando me toca ingresar a la unidad 3 de Rosario, cuando estaba el gallego, que me hago amigo, decían el pastor hippie. Como que él tenía el pelo largo, todavía fumaba, ¿no es cierto? Pero él había puesto en su corazón poder cambiar de vida y poder irse en libertad, que era algo que no se podía ni pensar con una reclusión. Bueno, antes de ir a la nota, ¿no es cierto?, estar con el gallego, quiero empezar a mostrarle de qué se trata también, ¿no es cierto?, la temática de prevención. Hoy estamos en Zavalla haciendo prevención, ahí vamos con el S. Ahí estamos en la escuela de Zavalla, en la 8167. Así que ahí hicimos 2 prevenciones antes de las vacaciones, con primero, segundo, tercero y después cuarto y quinto. La verdad que fue un éxito. Quiero agradecer también, ¿no es cierto?, a Pablo, al director, y a todos los docentes que participaron, a Guillermo, el intendente de Zavalla. La verdad que agradecido a ellos por la fuerza que le pusieron para hacer un trabajo de territorio. Los adolescentes también, agradecerle a los jóvenes cómo nos rodearon, nos llenaron de preguntas, cómo colaboraron, cómo nos respetaron. En el momento de hacer silencio, en el momento de quebranto también, porque una de las preguntas que nos hacía una de las chicas que estaba ahí, que le hacían bullying porque no se drogaba, y nosotros pudimos llevarlo a través de la prevención, que era todo lo contrario, que era una genia, que era una, ¿no es cierto?, una fortalecida por no drogarse, y que con las herramientas que nosotros le íbamos a dejar a través de la prevención, ella iba a poder ayudar a cualquiera de sus compañeros o cualquiera que tenía una problemática ahí en Zavalla, ¿no es cierto?, trayéndolo a justo a tiempo, ¿no? Nosotros le dimos las herramientas y ella quedó, ¿no es cierto?, en un momento de quebranto, y después los otros chicos también nos rodearon en un momento y bueno, quedamos en un acuerdo. Le dijeron a Pablo, al director de la escuela, para que hagamos un mate confronto, que eso lo vamos a hacer ahora un poquito más adelante, porque ahora tenemos otra prevención también en Zavalla en un club, después nos vamos a ir a otra escuela más, y así vamos a estar haciendo prevenciones y atendiendo todas las problemáticas que haya de adicción ahí. Bueno, y Guillermo también, y todo el equipo de Guillermo, la verdad que pusieron a disposición alucinante, ¿no es cierto?, muchas garras, muchas ganas, sabiendo que la problemática se vino para la región y que la tenemos que encarar. No podemos estar especulando que esto no se hace, que esto no se puede, que no tenemos estas herramientas. Ya no se puede especular más. Hay muchos brotes psicóticos acá en toda la zona, en toda la región. No solamente en Rosario, porque muchas veces se hablaba a 45 kilómetros, a 100 kilómetros de Aceval, bueno, de los pueblos acá, ¿no es cierto?, que rodean toda la ciudad de Rosario. Llegó a todos lados. Así que, bueno, nosotros somos los que encaramos, los que no especulamos. Diríamos, ¿no es cierto?, cuando vamos a visitar a los chicos de Piñero, que aprovecho a mandarles saludos, ¿no? No te tiene que temblar la pera para encarar esta temática de prevención y de adicción. Hoy estaba escuchando en uno de los canales de Buenos Aires
algo que me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque estaba el hermano de Macherano, que es un hombre que hace 8 años que hace prevención, y una parte de su testimonio contaba que el que lo llevó, ¿no es cierto?, el que lo ayudó a salir de las adicciones fue su hijo de 8 años, con su socio, que un día lo encontraron tirado en la cama, un nene de 8 años, y él decía que el nene le dijo en un momento, porque él toma la decisión de internarse en un centro de rehabilitación, y le dijo, papá, estoy contento, y él le preguntó, ¿por qué estás contento? Porque ahora no vas a consumir más, porque vas a ir a un centro de rehabilitación. Muchas veces estamos especulando si hacemos prevención de sexto a séptimo, de primero a quinto, cuando los chicos son entendidos en todo, cuando los adolescentes entienden todo y tienen más letra que cualquier persona, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra. Así que bueno, rompemos con esos tabúes en Zavalla y en toda la región. Ahora seguimos con el gallego, que bueno, tiene una familia hermosa, tiene una esposa, tiene, bueno, Vicky es la hija de él, que se llama Victoria, que le puso ese nombre, ¿no es cierto?, con esa esperanza de que su vida vaya de victoria en victoria. Él pudo salir de las adicciones, pudo irse en libertad cuando el juez le había dado una reclusión, cuando no había esperanza para su vida. Bueno, vamos a ir a la nota y quédate, que va a estar muy jugosa, muy rica, así que siempre para adelante, como decimos nosotros en Justo a Tiempo. Una nueva historia justo a tiempo, una nueva vida, un nuevo comienzo. Bueno, en lo personal hoy me toca hacer una entrevista muy especial para mi vida. Una de las personas que más quiero, que bueno, es como mi padre espiritual, pero más que como mi padre espiritual, mi padre también, a donde me enseñó muchas cosas, me ayudó mucho y bueno, él conoce mucho más de mi vida que la que conozco yo, creo, en lo personal. Así que bueno, Gallego, yo me siento honrado de poder tenerte hoy acá en el programa. La verdad que honrado siempre en mi vida, siempre en mis historias, siempre cuando estamos hablando con Anaí, con las chicas, ¿no es cierto? Siempre aparece vos. Pero bueno, hoy no venimos a contar mi historia, ¿no es cierto? Pero sí darle gracias a Dios que hoy puedo estar acá, tenerte a vos con una vida nueva y vos tenerme a mí con una nueva vida, ¿no es cierto? Porque la luchaste tanto para ayudarme muchas veces en distintas circunstancias. Y bueno, Ernesto Gallego Arnar. Bueno, buenas tardes ante todo. Dios te bendiga, Mario. La verdad que el honrado me siento yo, ¿me entendés?, en poder estar. La verdad que le doy muchas gracias a Dios y a este programa Justo a Tiempo, a la gente que lo hace. Y por este medio también bendigo a todo aquello que va a alcanzar este medio. Y bueno, la verdad me siento muy contento y la verdad que hay cosas que uno por ahí te lleva en un momento hacia atrás y decís... qué bueno que ha sido Dios, ¿no es cierto? Porque hoy nos encontramos así, en una situación totalmente diferente a la que nos ha tocado vivir. Y ahí es donde podemos ver que siempre hay esperanza. Gallego, bueno, Ernesto, Gallego, lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sentite bueno, libre. ¿Me siento libre? Sí. Listo. A mí me gusta mucho que empiece de tu comienzo, ¿no, Gallego? De tu niñez, porque tu niñez tiene algo que te marcó muy terriblemente y que siempre... Es tu historia, pero la cuento yo por todos lados. Así que me gustaría que sea relatada por vos. Bueno, sí, o sea, sabemos que todo tiene, todo fruto, resultado tiene una raíz. Y bueno, yo quiero contarte, Mario, yo sé a qué más o menos apuntás, ¿viste? Y sí, de mi niñez, empezar a contarte y muchas veces hay gente que no lo entiende cuando yo le cuento después de contarle todo lo que tuve que atravesar, como en un momento dado de mi vida, cuando yo vivía en un hogar humilde, en un hogar medianamente con algunos principios y direcciones, papá trabajador, una mamá de la casa, en una casilla muy humilde, ¿no es cierto?, donde tenía alegría de ver un papá arreglar la casilla, una mamá que le llevaba mate, hasta que a los 7 años de edad llega a mi hogar un dinero. Siempre digo de que mi papá gana la lotería y pasa a cambiar todo. Ese fue un cambio absoluto, hubo una transacción tremendamente fuerte en mi familia porque a partir de ahí se empezaron a mover un montón de cosas en mi casa, siempre yo remarco eso, que es lo que recuerdo. Se empezó a mover una estanciera, me acuerdo en ese tiempo, que era como una Hilux de ahora, se empezaron a mover muebles, se empezaron a mover ladrillos, cosas para edificar, todo.
pero hubo algo que se detuvo. Yo hasta ese momento tenía una infancia más o menos linda, porque jugaba a los indios, estamos hablando, hoy tengo 62 años y estamos hablando de 55 atrás. Así que era todo muy diferente. Un papá que más o menos era presente porque todavía no estaba ese bien económico que había ganado, ¿no es cierto? Sí, sí se puede decir presente entre comillas, porque ese fue... Yo siempre esto, Mario, no quiero, o sea, ser reiterativo en textos bíblicos, pero sí remarco algo que he recibido, que hay un Salmo 127, dice que si Jehová no edifica la casa, esto quiero que quede presente y que lo puedan tomar aquellos que lo reciben en este momento. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso fue un texto que Dios habló claramente a mi vida mostrándome mi familia, porque mi papá fue un hombre muy trabajador. Él amaba el trabajo, más allá del dinero que él ganó. Él amaba el trabajo, él no podía estar sin trabajar. Y él le dedicó todo a eso. Yo sé que fue con buenas intenciones de más adelante dejarnos a nosotros, a mí y a mi hermana, porque éramos 2 hermanos. Digo éramos porque hace poco partió mi hermana de esta tierra. Y él tuvo esa intención de dejarnos un buen futuro, todo eso. Pero ahí fue donde el diablo empezó a tener una legalidad, por eso esto lo quiero remarcar, porque tal vez en este momento en muchos hogares hay chicos que están siendo influenciados en esa manera. Hoy en día yo veo que lamentablemente mucha gente ha suplantado la atención humana por una computadora, y le dan a sus hijos una computadora, le dan un celular, le dan esto, pero es tan importante, a ellos, es lo que hablaba hace un momento Hernán, ¿no es cierto?, la atención que tenemos que tener sobre los hijos. Esa falta de atención que empezó a aparecer en mi vida, porque hasta ese momento mi papá, yo me acuerdo, venía a trabajar y yo le salía al encuentro y él me alzaba en los brazos y me traía hasta mi casa. Si bien mi papá nunca fue un hombre muy dado, porque fue serio, porque así con el tiempo yo lo entendí, ya de grande, que a él lo habían criado de una forma muy dura, entonces él no podía dar porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, él no podía dar ese amor que yo esperaba recibir, porque él no lo tenía, él lo mostraba de otra manera, trabajando, tal vez queriéndome comprar. Yo siempre digo que para Reyes en ese tiempo a mí me compraba una pelota de cuero, que nadie la tenía, tenían una de goma, una de plástico, pero a mí no me servía, porque yo sentía la necesidad de que mi papá estuviera conmigo. Yo jugaba bien, medianamente al fútbol y me gustaba mucho, pero me empecé a rebelar, empezó muy de chico a haber una rebelión en mi corazón, porque todo lo acompañaban el padre, le festejaban los goles, lo alentaban y yo no tenía a nadie que me alentara. Y ahí recuerdo que empezó una voz a venir a mi mente. Una voz que empezó a decirme, tus padres no te aman. Tus padres no te aman. Y vaya, entre comillas, la casualidad, yo iba a hablar con mi papá, que estaba haciendo cuenta, y él me decía después, ahora estoy ocupado. Y yo me acuerdo cuando yo me retiraba para un rincón, venía esa voz y me decía, ¿no ve que no te aman? Mi mamá estaba muy ocupada porque mi papá le había puesto un negocio, entonces yo a la escuela me tenía que ir solo, que ya no iba casi, ponían todas las hojas, hoy hicimos prueba, por eso no se escribe. Entonces de a poquito empecé, pero fue tanta la necesidad de atención que a los 10 años decido agarrar la calle. Y empiezo a irme al centro a vender curitas, ya me empecé a juntar con un par de chicos, algunos que ilustraban zapatos, todo, hicimos un grupo. Y todo empieza, por eso digo, como un juego, porque si bien Hernán hablaba de cómo empezamos nosotros con una cosita, con otra, yo tengo claro de que todo ser humano nace con una necesidad de pasar a una mejor calidad de vida. Todos tenemos eso incorporado porque somos creación de Dios, el pasar a una mejor calidad de vida. Cuando una persona va a delinquir es porque tiene la necesidad de pasar a una mejor calidad de vida, más allá de que por esto, para aquello, tiene la necesidad interior de pasar a una... Lo que pasa es que lo hacen de una forma equivocada. Y eso pasó con nosotros, con este grupo. Nos juntábamos en una plaza, empezamos a sacar la moneda de la fuente, los corrían los guardias, después empezamos a vender curitas en los edificios y llegábamos a cierto horario donde estaba la botella y abajo estaba la plata. Y primero a veces llegábamos y estaba el yogur, se lo llevábamos, claro. Pero después empezó a estar la plata y empezamos a ver ese horario y ya empezamos. Y parecía todo un juego, porque teníamos necesidad ya de empezar a comprarnos cosas y parecía un juego, pero la palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y eso empezó a trabajar en mi vida, a trabajar. A los 12 años me presentan la droga, en ese tiempo la palabra droga no existía como hoy,
casi ni existía. ¿En qué año fue Gallego? Y te estoy hablando, yo tenía 12 años, así que hace 50 años atrás. Gallego, quiero romper un mito. Sí. ¿Viste? Porque todo el mundo, o no sé si todo el mundo, pero muchos dicen, me gano el 15 y soy Gardel. ¿No? Que como que zafá todos tus problemas ganándote el 15. Y bueno, pero volviendo, ¿no?, a tu historia, a la historia de tu papá, fue todo lo contrario. Porque hay mucha gente que hoy escucha este programa que está muy bien económicamente, o son laburantes, ¿no es cierto? Y se piensa que por los bienes económicos vos tenés, como vos dijiste, si Jehová no edifica la casa, hermanos son los que la construyen. Seguro. Muchos piensan que a lo mejor, y están siendo distraídos con sus hijos, ¿no? Y a vos algo que te afectó mucho fue eso, que tu papá haya ganado el 15, es algo que es increíble. Seguro, eso cambió la historia. Eso cambió la historia. Por eso que digo que hoy en una gran proporción la gente va corriendo detrás de eso. Porque si hay algo que pone el enemigo en influencia de las personas, que teniendo plata van a ser feliz. Que teniendo plata van a estar mejor con la familia, que teniendo... Y es una de las mentiras más grandes. Y yo no digo que la plata es mala, no. Lo que es malo es el amor al dinero, porque es raíz de todo mal. La plata no es mala, porque si vos tenés podés ayudar, podés bendecir a otro. Y eso pasó en mi familia. En mi familia medianamente estábamos, no digo, porque el gozo verdadero y la paz verdadera viene cuando tenemos a Cristo. Por eso comencé diciendo que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan lo que le edifican. Me gustaría remarcar en este programa que lo fundamental para que una familia tenga victoria es tener a Cristo. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo también tenemos el Espíritu Santo, que es el alerta. Es el alerta que te va a decir las áreas que podés estar descuidando. Mi papá, por evocarse a decir, le voy a dejar una casa grande, tal es así, cuando él termina la casa en Barrio Las Delicias, una casa con pileta de natación, con terrazas, con reja, todo, yo ya estaba perdido. Yo ya me había sacado la policía de mi casa un montón de veces, mi hermana ya casi no estaba, y yo creo que ahí se cumplió la palabra, él habrá mirado, habrá dicho, ¿para qué hice todo este esfuerzo si hoy no tengo con quién compartirlo? Él tenía una casa, pero no tenía un hogar. Y todo se radica ahí, en decir que esté Cristo. Por eso digo que importante, y le pido a Dios en el nombre de Jesús que a través de este programa gente sea afectada en su corazón y puedan entender y tomar esa decisión que tomó Hernán un día y decir, yo me voy a arrodillar y voy a pedirle a Dios que cambie lo que yo no puedo cambiar. Tal vez las personas que estén pasando por el flagelo de la droga, con hijos en la droga. Mi madre, a través de todo ese flagelo donde yo había caído, ella empezó a tomar bebida. Ella empezó a perder la memoria. Ella necesitaba pastillas para dormir, en lo que se iba convirtiendo en mi hogar. Porque yo soy el hijo más chico y yo siempre fui como una debilidad para ella. Ella, en la impotencia de no conocer a un Dios verdadero, ella empezaba a refugiarse en todas esas cosas. Conmigo hicieron un montón de cosas para sacarme de esa vida que yo me llevaron a Paraná, que había un curandero, no sé cómo le decían, que el tipo, pobre, no dio resultado. Mi papá gastó plata. Imagínense que en ese tiempo él había ganado 1 millón de pesos y era bastante dinero como para poder darse el lujo de mandarme a un montón de lugares. Sin embargo, nada dio resultado. Nada dio resultado. Me fui hundiendo cada vez más. Ernesto, ¿cuándo entraste en el flaquelo de la droga? A los 12 años. Y yo lo que conocí fue la anfetamina. Nosotros en ese tiempo salíamos a vender curita y a veces nos íbamos a los pueblos a vender curita, entonces necesitábamos estar despiertos. Y mi familia a veces había 2 días que yo no dormía, constantemente me levantaba a tomar soda, todo. Y mi mamá se asombraba, pero nunca llegó a pensar, porque no existía casi esa palabra. Muy poca gente consumía, y los que consumían eran gente que estaban muy arriba, que podían darse económicamente eso de comprar y decir y tener, porque no era como ahora, que en cualquier esquina, como estaban hablándose, encontrar gente consumiendo y todo. Sí. En ese tiempo esa palabra no estaba. Esa palabra, cuando en mi casa ya llegó el momento donde ya era inevitable ocultarlo, eso provocó en la vida de mi mamá, más que todo, un golpe tremendamente fuerte. Cuando se nombró la palabra droga, cuando le dijeron su hijo se droga... ¿A los cuándo se dio cuenta tu mamá más o menos? Y bien no sabría decir, pero sé que era como... Habrán pasado 2 años, cuando ella ya se da cuenta que yo estaba... 15, ya me 16 habían años. empezado a ir a buscar de menor a mi casa, a la policía, y empezó ya empezó ella a descubrir hasta que... ¿El mundo de las drogas te llevó al mundo de la delincuencia?
¿Se puede decir así? No sé, cada uno tiene su historia. No fue como esa motivación, porque empezó a correr medio paralelo. Creo que nosotros ya habíamos empezado a hacer cositas así con sacar la plata de abajo los envases, todo eso, y en ese interín es donde yo conozco la droga, donde yo conozco la anfetamina, que me la presentan como dice, con esto va a estar bien. Va a estar despierto, va a estar para adelante. Claro, y comencé a ingerir, y ya llegó un momento que yo tenía la necesidad de tenerlo. O sea, viajábamos a pueblos, íbamos a farmacias, teníamos farmacias conocidas en los pueblos que ya nos vendíamos, traíamos un montón de cajas y ya teníamos. Y bueno, y eso ya empezó a meterme en un mundo más de oscuridad, y como hoy escuchaba, la droga es una de las bases fundamentales para cegar la mente de una persona. Esa es una de las puertas que tiene el enemigo para poder ingresar con muchas cosas más. Ya en mi vida el delito había empezado otra vez, porque siempre de chiquito yo tenía esa necesidad, como digo, de tener. Yo me iba a juntar huesos, a veces traía una bolsita de huesos. Me acuerdo que mi abuela le decía a mi mamá, este va a ser médico cirujano, porque era como un cirujano, me traía todas las cositas y las juntaba y después le iba a vender, porque tenía ese deseo de tener, y no sé por qué había nacido en mí como la necesidad de no depender de ello. Porque se ve que inconscientemente yo estaba viendo que ese dinero era el que me estaba apartando de ese levantarme en brazos, de ese acariciarme, que ya dejó de existir cuando vino ese dinero. Y se enfocó toda la mirada en lo material. Y ese es el problema de la sociedad, por eso es que ocurren tantas cosas. Porque el diablo está queriendo hacerle saber o hacerle creer a la gente que con dinero la vida va a cambiar, que con dinero van a estar mejor, que con dinero van a estar felices. Es la mentira más grande. Primero porque la felicidad se conquista en Cristo. Sí, aparte, principalmente Cristo, y aparte uno teniendo a Cristo puede disfrutar de un montón de cosas. Por ejemplo, juntarte a comer, bueno, todo, pero sabemos que Cristo es la cabeza, pero después te enseña a disfrutar vos y podés disfrutar de tu hija, ¿no es cierto? Podés disfrutar de tu esposa, porque antes no hubiese podido disfrutar. No. Y bueno, ahí seguimos, ¿no es cierto? 17, 18 años, bueno, seguía consumiendo, cada vez peor, me imagino, Gallego. Y bueno, cuando llegó, ¿no es cierto?, el momento donde ya caes privado de tu libertad, me parece, ¿no? ¿O puede ser algo así? ¿O ya venías cayendo? Yo sí, caí un par de veces de menor, y cuando cumplo los 18 años voy a la colimba. No sabía esa parte. Sí, y me llevan 2 meses, 2 meses de intrusión, tiempo de los militares, tiempo muy difícil. Y yo decía, cuando yo salga nunca más voy a volver acá. Nunca más. Y cuando salí, al otro día, fuimos a hacer unas cosas con un compañero, entre comillas, como se le decía, y caemos presos. Y ahí estoy 4 años en tiempo de los militares. Y fue algo tremendo, porque en ese tiempo ser soldado era mejor que ser preso, porque vivías con un traje, con una matrícula, era todo tiempo los militares mandaban ellos. Y bueno, un régimen muy duro. Yo me acuerdo que vos comías solo, no era como están las cárceles hoy, que tienen ranchada, y yo estaba comiendo así, yo pensaba, digo, mi familia, ¿qué tengo que estar acá solo el día que salga? Y fueron un montón de proyectos de buenas intenciones que tuve ahí adentro. Leí muchos libros, en ese tiempo encerrado leí muchos libros, y me acuerdo como si fuera hoy que una vuelta, un muchacho que después lo matan de 30 puñaladas en una cárcel, él me trae un librito así, que era un Nuevo Testamento azul. Y me acuerdo que lo abrí así, y leí la palabra, no busqué ni hoja, nada, lo abrí y leí la palabra del hijo pródigo. Y lloré muchísimo porque en ese momento es como que lo relacioné con mi hermana y conmigo, porque siempre estaba esa discordia, que yo medio salvaje, y mi hermana que le ayudaba a mi mamá, entonces el que se tenía que ir a yo, me iba. Claro. Y cerré y nunca más quise leer la Biblia. Después leí libros de los que buscara, me leí todo porque no tenías o sea, el tiempo lo tenías todo para no sabía qué hacer, lo único que podías leer y esas cosas. Leer y tallar. Pero siempre con eso, siempre me marcó esto de que yo mientras comía y en esos momentos, yo decía, aparte en ese tiempo tampoco existía la droga en las cárceles como ahora existe. No había, había medios de conseguirla, pero no con la libertad que hoy se consigue, o en la forma que hoy se consigue. Y
y tenía la mente más lúcida, entonces siempre decía, no, que cuando salga, que nunca más, que yo voy a estar con mi familia. Y si hay algo que quiero remarcar, por eso siempre vamos a ir a la raíz de esto, que es Cristo, a la base, al fundamento, que es Cristo. Las buenas intenciones no hacen nada, no hacen nada. Yo tenía muchísimas buenas intenciones y me acuerdo que salí el 11 de diciembre del 82 y todas esas buenas intenciones se terminaron el 8 de enero del 83. 27 días estuve en la calle y caí preso de vuelta. Terrible esa parte. No es por sentimiento. No, vos podés tener muchas buenas. Acá nosotros tenemos que entender, y no quiero espiritualizar mucho las cosas, pero hay un enemigo que es invisible. Un enemigo que yo no sabía que me iba a estar esperando. Esa noche llegué a mi casa yo y ya habían comprado asado y un par, entre comillas, que nunca me habían ido a visitar ni habían preguntado, ya estaban ahí esperándome. Y esa noche me llevaron a un baile y salimos del baile y andaba un policía con un borracho y dice, vamos a sacarle la pistola. Y yo quería pararme y decirle, no, pará, que yo quiero estar con mi familia, pará. Pero no pude. No pude y me fue arrastrando hasta que a los 27 días estaba preso de vuelta. Mi papá me vio una sola vez porque en ese tiempo estaba trabajando afuera. Mi papá una sola vez me vio. Hasta que lo vi en la comisaría cuando entró con el bolso un domingo. Ahí estaban todas las buenas intenciones. Por eso que lo que quiero remarcar, que las buenas intenciones no van a hacer que tu historia cambie. El único que puede cambiar tu historia es Jesucristo. Y así fue. Salí y ahí empecé más y más, a meterme más, y a meterme más, y a meterme más en la delincuencia. Lo hice como un medio de vida, después como un medio de vida, comprarme un vehículo, tener casa, tener esto, tener el otro. Y en los momentos que más pude llegar a tener, separado así, en esa vida mala, fueron los momentos que más triste me sentí, los momentos que más mal me sentí. Llegó un momento que tuve 3 vehículos y 4 motos, y yo me sentaba así en un vehículo y lloraba. Y yo le decía, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? Yo no sabía qué era lo que me faltaba. Me sentía vacío, me sentía totalmente vacío. Antes de caer la última vez con los años que estuve, había estado en Comodoro Rivadavia, con todo lo que te ofrece el mundo. Con el dueño de 2 boliches, 22 mujeres, toda la cocaína ahí arriba, todo. Y yo me quería quitar la vida. Me había subido a una montaña, me había puesto un revólver en la boca y lloraba porque no sabía qué era lo que quería. Porque el hombre puede alcanzar todo, pero si no se encuentra con su creador, siempre va a experimentar ese vacío. Yo siempre digo, ese vacío no lo puede suplantar el dinero, no lo puede suplantar el sexo, nada puede suplantar ese vacío, porque ese vacío es el que hace a la conexión y al contacto con su creador. Eso es lo que hace que el hombre se pueda sentir satisfecho. Aún carente a lo mejor de cosas económicas, de muchas cosas, pero con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz te la puede dar solamente Dios. Terrible, Gallego. Y bueno, llega un momento donde, caes preso, ¿no es cierto? Que quedás con una reclusión. Contá lo que vos quieras contar. No, yo lo que quiero contar... En esa parte. En realidad... Después vamos a pasar a la otra etapa, pero primero vamos a esa etapa. Pero tengo que pasar por las causas anteriores, porque en realidad yo dejé 26 años de mi vida en las cárceles. 2 causas de 4,5 y la última causa donde me habían condenado a morirme en una cárcel con una perpetua. Pero hay algo que quiero decir. En la causa anterior a esta última, donde la historia de mi vida va a cambiar, porque aparece en escena lo más hermoso que el ser humano puede experimentar, fueron 4 años y medio que me salían por todo lado. Por todo lado me salían hermanos. Yo me enojaba. Yo digo, ¿dónde salen estos hermanitos? Decía yo. Por todos lados me salían hermanos. Por eso que también remarco, viste, aquellos que están hoy en situación de privación, privados de la libertad, que no tengan en poco cuando van los siervos. Porque yo sé lo que entendí cuando yo conocí al Señor, que no eran hermanitos, me decía. Era yo que no quería que te vayas sin mí, porque 5 meses después el diablo te va a preparar una perpetua y vos no le ibas a poder pasar.
Terrible. Yo le cerré mi corazón a Dios. Yo a algunos los trataba de cobarde, aún personas que Dios le había cambiado, compañeros míos que yo los conocía de antes, que Dios le había cambiado. Yo le decía, vos agarrás el libro porque no te ni más agarró un fierro. Vos te volviste un cobarde, le decía, porque no entendía. A otros que lo respetaba a lo mejor un poco más, le decía, bueno, vamos a tomar mate, pero de ese libro no me hablé. Y yo no me daba cuenta que era Dios acercándose a mí para suplirme la necesidad de mi corazón, porque una de las necesidades que yo tenía era de tener una familia, tener un hijo. Yo los muchachos me decían en Coronda Gallego, el domingo me van a traer mis hijos, y a mí me dolía en el corazón de no tener a nadie. Pero ¿qué pasa? Cada vez que se quería acercar a Dios a mi vida para decirme los sueños que vos tenés, yo te lo puedo hacer realidad, yo le decía, no, a mí no, a mí de Dios no me hablé. Y era Él en su amor acercándose. Por eso que también aquellos que están pasando y no solamente por una cárcel material, sino personas que lamentablemente ahora, por no haber experimentado esto, esta mano que Dios está extendiendo también a través, por eso te felicito y te bendigo, Mario, porque como dijo Hernán, por gracia recibiste, hoy vos estás dando por gracia, estás haciendo un programa para que otros sean alcanzados, porque tal vez no están en una cárcel material, pero sí están en una cárcel espiritual, tal vez están bajo temor, con la inseguridad que hoy se vive. Y yo siempre digo que el temor, que el miedo, que la angustia, que la inseguridad, todo pertenece a las tinieblas. Por eso digo que grande que es Jesús cuando dijo, yo soy la luz. El que me sigue no tropezará, no andará en tinieblas. Cuando nosotros encendemos la luz de Él, todas esas cosas que pertenecen a las tinieblas, el temor, el suicidio, la influencia del enemigo. Por eso que la gente por ahí no tiene un concepto verdadero de lo que es Dios, como es la palabra. Dice, si conocéis la verdad te va a hacer libre. Y la gente dice, yo estoy en la calle. Bueno, mucho en esta región, en estos pueblos de alrededor, acá mismo en Acebal, mucha gente que se suicida y nunca habiendo pasado por una cárcel. A ese punto vamos a llegar con lo que me pasó a mí, para que podamos, ¿me entendés? También por este medio puedan ser libres de esa influencia, esa mentira. Por eso conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Hay gente que dice, ¿de qué me va a hacer libre si yo no estoy? Si estás en una cárcel. Porque si vamos a la verdad absoluta, si no tenés a Cristo, en alguna cárcel estás. O de preocupación, o de temor, o de angustia, o de desesperanza. En alguna cárcel estás porque solamente el que te puede libertar es Jesucristo. Si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que quiere Dios, hacernos verdaderamente libres. Que no te esclavice nada. Pero para eso hay que conocer la verdad, porque viene una influencia. Fue la misma influencia que a los 7 años me visitó en mi casa y me empezó a influenciar contra mis padres. Yo había puesto mucho odio, mucho resentimiento contra mis padres. Tal es así que mi madre me quería acariciar en la cárcel y yo le sacaba la mano. Yo no quería acariciarla, no quería que me acaricie nada. ¿Pero por qué? Porque el diablo se había ocupado tantos años de tallarme en el corazón de que ellos no me amaban, que yo decía, ahora de grande me quieren demostrar que, si no me amaron cuando yo lo necesité. Por eso que el énfasis que tanto vos con Hernán hicieron en tenerle ese cuidado a los hijos, en darle ese tiempo a los hijos es tan fundamental, acompañado obviamente con Cristo. Pero también ese tiempo tenemos que entender que el único que te lo puede permitir es Dios, porque el sistema del mundo te quiere llevar, acá o te metes en el río de Dios, te arrastra la corriente del mundo, la preocupación, esto, lo otro. A mí me pasa estando hoy en el Señor y tengo que poner un freno ahí, si no, ¿para qué? Y el Espíritu Santo te alerta. Cuando tengo que hablar con mi hija, tengo una hija de 15 años, no es fácil en los tiempos que se está viviendo. Pero el Espíritu Santo te va a alertar, te va a decir, tenés que hablar. Estás descuidando tal cosa. Eso es lo bueno de la familia, teniendo a Cristo, que Él te va a estar diciendo, mira, tenés que hablar con tu hijo. Tenés que hablar con tu hija, ella está sintiendo necesidades, ella está pasando situaciones, Él te va a poner alerta. Y eso es lo bueno, en mi casa pasó eso, hermano, ¿viste? ¿Me entendés? No estaba Dios, por eso que nunca, cuando conocí al Señor, nunca puse culpa contra mis padres, al contrario, los amo, los vi partir de esta tierra viendo la gloria de Dios, porque mi madre me vio fuera de una cárcel, me vio cuando ella en una cárcel en un momento dado se largó a llorar y me dijo, hijo, te tengo que decir la verdad, fui a hablar con el juez y el juez me dijo que tus días iban a terminar en la cárcel porque él te condenó con perpetua. Sin embargo, Dios fue tan bueno que permitió que cuando ella partió de la tierra yo ya estaba fuera de la cárcel, salía con permiso, estaba casado y ver una hija mía, ver mi hija de 1 año y hasta los 2 disfrutarla.
Gallego, llega el momento en que te condenan con una reclusión, porque vos ahí empezás a pasar las etapas hasta que conocés, ¿no es cierto?, lo que te llama libertad, que es Jesucristo. Pero me gustaría que, bueno, vos puedas relatar un poco esa parte, ese proceso que pasaste, a donde en Coronda te hizo, ¿no?, un clic, que vos en el pabellón 1. Porque también porque llegar con una reclusión, no es, hoy en día vos decís una reclusión y la gente que está escuchando una reclusión son 25 y la letra, y nunca más, diríamos. Sí, seguro. No solamente yo estaba condenado con esa reclusión, porque esto lo remarco por el hecho de que quiero que podamos entender a través de esto del Dios grande en el cual hoy estamos confiando y en el cual hoy está queriendo revelarse a través de este programa. Encima de esa reclusión yo tenía 2 intentos de fuga, donde un subsecretario de Justicia en ese momento declaró públicamente que nunca se me iba a computar la pena. El hombre estaba diciendo que yo me iba a morir preso. A todo eso se sumaba que ya tenía 9 años yo de conducta pésima, acumular conducta pésima, porque el enemigo me había cegado tanto que me llevó a coserme la boca 5 veces, a tener esa rebeldía, se fue manifestando por donde pasé, esa rebeldía que el diablo había puesto desde chico con mis padres y después se fue manifestando en la sociedad y se manifestó dentro de las cárceles, de cortarme, de sacarme sangre, de coserme la boca, de todo eso hizo de que más que una perpetua era una sentencia a muerte. En palabras crudas era, como le dijo el juez a mi mamá, su hijo va a terminar sus días en la cárcel porque yo lo condené con perpetua. Era una sentencia a morirme en ese lugar, a morirme en ese lugar. Pero gloria a Dios porque una noche estando en el pabellón 1, después de algunos años atrás, de eso, haberme querido quitar la vida también cortándome las venas a las 4 de la mañana, en la unidad 3 de Rosario, y escribiendo una carta de despedida, al de al lado, entre comillas, se le ocurre pedirme fuego. Y empieza a golpear la pared, y empieza a asomarse por el pasaplato, y a gritar, y a gritar, y a gritar, y al empleado le llama la atención, y viene y mira por el pasaplato, y yo estaba tirado arriba de la mesa con toda llena de sangre, y me sacan con 7 y pico de presión. Yo en el momento no pude entender que era Dios. No lo pude entender porque estaba muy cegado, porque el diablo se había encargado de meterme tantas cosas para que yo no conociera la verdad. Tantas cosas para que yo no conociera la verdad, porque este ser innombrable sabe que si vos conocés la verdad te va a hacer libre. Y aún ahora que esté llegando este programa a los penales, quiero decirte, ¿me entendés? Que es el momento justo para poder levantar los ojos a los cielos y decirle, Señor, aunque el juez haya dicho una cosa, aunque el fiscal haya dicho una cosa, yo sé que sobre todo estás vos. Y bueno, y llegó nuevamente esa voz, ya condenado con perpetua, caí en el penal de Coronda con 4 tiros, 2 en la cara, 2 en el cuerpo. Mi familia mal, destrozada, a mi padre le habían pegado, le habían desgarrado las costillas. Hoy Hernán hablaba como él entendió que el padre lo amaba y yo también. Hubo un clic en mi vida donde a mi padre lo torturan buscándome a mí porque yo caí a los 3 días. Y cuando nosotros pudimos hablar, que pasó el tiempo, yo le pregunté a mi papá, le digo, papá, quiero que me digas, le digo, ¿por qué te hiciste hacer todo lo que te hiciste hacer? Porque el único que sabía, habían llevado mucha gente, todos habían tratado de dar con la clave y de decir dónde estaba yo, pero el único que sabía era mi papá. Y yo le digo, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué te dejaste hacer todo lo que te hicieron, papá? Le digo. Y me acuerdo que él me dijo, hijo, porque yo en ese momento pensé que si yo que no había hecho nada me estaban haciendo todo esto, ¿qué le van a hacer a mi hijo? Se lo entrego. Entonces fue un cachetazo donde me hizo ver que él verdaderamente no tuvo la forma de demostrarme cuánto me amaba, porque él no sabía lo que era, porque nunca se lo habían dado, pero lo demostró de esa manera, padeció para que yo no padeciera, que es lo que hizo Cristo en la cruz. Él murió ahí y él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que sentir el abandono para que vos, para que cada uno de los que estamos escuchando no sintamos nunca más un abandono, sino saber de que Él está con nosotros y que no lo va a dejar. Él padeció para eso, mi Padre, para que no padeciera yo. Y hoy en la cruz también tenemos ejemplo. El Padre mandó al Hijo para que no padezca. Dice que todo aquel que Él lo mire será iluminado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ahí me di cuenta que mi Padre me amaba.
Ahí sentí esa verdadera necesidad de amarlo, de honrarlo, de respetarlo. Aún así mi corazón siguió duro porque me endurecí más. Dije, bueno, yo tengo que matar a otra persona más, alguien lo va a pagar lo que le hicieron a mi papá. Me endurecí mucho más. Y me empezaron a pasar un montón de cosas hasta que una noche en un pabellón, en el pabellón 1 de Coronda, me acuerdo que estaban todos en el televisor. Y esa noche no estaba drogado, nada. Siendo que en la cárcel siempre, de una manera u otra, yo tenía que conseguir para drogarme. Porque era una manera también de escaparme un poquito a esa realidad que me decía, nunca más vas a salir, nunca más vas a tener una familia. Y me acuerdo que esa noche empecé a caminar en el televisor, mientras todos estaban en el televisor, y la voz me vuelve a visitar y me empieza a decir, a vos nadie te quiere. A vos nadie te viene a ver, no tenés visita, vos estás condenado para morirte acá adentro, vos no vas a salir más, quítate la vida. Y yo me acuerdo que empecé a conversar y yo le decía, si hoy me voy a quitar la vida, le decía yo. Pues como yo no conocía la verdad, lo que el tipo me estaba vendiendo parecía la verdad, pero nunca me decía que se podía revertir esa situación, nunca me decía que yo podía volver a conquistar mi familia, nunca me decía eso, me decía todo lo negativo y me fue formando el panorama que él quiere para llevarme donde él quería. Y me decía, quítate la vida. Yo digo, sí, hoy me voy a quitar la vida, hoy se va a terminar todo, se va a terminar el sufrimiento, porque es la salida que él te muestra, la que él te muestra. Por eso digo que importante es conocer la verdad, porque ahí está la salida verdadera, a cualquier problema, a cualquier situación, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y me acuerdo que lo único que esperaba que terminó el televisor y nos encerramos, y lo único que quería me pusieran el pase porque no quería que nadie interrumpiera eso. Porque ya me había pasado, me sentía aún frustrado por no haberme podido quitar la vida cuando lo intenté. Y dije, hoy no lo va a impedir nadie esto, hoy se va a terminar todo en mi vida. Cuando pusieron el pase en mi celda, me acuerdo como si fuera hoy, que levanté la mirada así, para dónde colgar una soga para que todo se termine, y me salieron dos palabras que yo nunca las quise decir, Mario, Dios mío, ayúdame. Y fue suficiente para que sentir un golpe en el pecho y me quebró el corazón, ese corazón duro, ese corazón que le resistió, ese corazón que no lo quería escuchar, ese corazón que no quería que se me acerque. Y empecé a llorar, y empecé a pasar películas, me empezó a pasar películas de mi vida. Me acuerdo que una de las cosas que me chocó muchísimo y le pedí mucho perdón a Dios, ver llegar a mi madre una escena cuando mi madre llega a la unidad 3 con las rodillas llenas de sangre y se había caído el colectivo. Y yo le decía, ¿para qué venís? ¿Por qué no te quedaste? Le decía yo. Yo digo, ¿cómo pude ser tan duro con la mujer que me dio la vida? ¿Cómo pude ser tan injusto? ¿Cómo pude? No lo pude. Decía, Señor, yo no puedo ser así, te pido perdón. Y oraba y lloraba y le pedía perdón. Y no sé el tiempo que pasó, me pasó secuela de mi vida donde estuve al borde de la muerte y había sido Él poniendo su mano y librándome, y nunca lo había podido ver de esa manera. Me acuerdo que lloré, Mario, lloré un montón y me dormí. Y a la mañana, cuando sentí los pases y que sacaron la barra, me desperté y, hermano, te digo la verdad, había encontrado todo lo que había buscado toda mi vida. Verdaderamente se había ido el dolor, se había ido el sufrimiento, se había ido la tristeza, por sobre todo se había ido ese vacío que sentí tantos años, 37 años de mi vida. Aún teniendo un montón de cosas alrededor, sentí ese vacío, se había ido, me sentía lleno, me sentía que alguien me amaba, y era Dios. Y me acuerdo que empecé a hablar de Dios en la cárcel y se me reían porque yo tenía un imparcial todavía. Ya te vas fumando todavía. Y claro, iba a la celda y le hablaba de Dios y me decía, Gallego está loco, dice, un pastor hippie. Pero yo ya interiormente había cambiado mi interior. Después la obra la fue haciendo Dios. Porque la obra la va a hacer Dios cuando le damos lugar. Él tiene que hacer la obra. No es con ejército ni con espada, no es con nuestra fuerza. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hay mucha gente que no se acerca a Dios. Un día hablaba con una persona y me dice, ¿sabe por qué yo no me acerco a Dios? Por todas las cosas que yo hago, dice. El día que yo pueda librarme de todo esto, voy ahí y le digo, no vaya, ¿para qué va ahí? Si la obra la va a hacer vos. Vos tenés que ir así, porque Dios no necesita como estamos, para que un día como hoy yo pueda decir, yo estaba así, pero hoy estoy así porque la mano de Dios vino a mi vida. Y él empezó a cambiar. Lo primero que sentí es estar cerca de mi madre. Sentí una necesidad de estar cerca de mi madre para honrarla, para caminar con ella y mostrársela al mundo entero que ella era mi madre, que yo antes la escondía, me sentaba en un rincón para que no me vieran, porque iba a ser un signo de debilidad hasta con la mamá. Y así fue, y empecé a tramitar para Rosario, porque el creerle a Dios es un desafío, como el de Abraham. Abraham le creyó cuando era imposible. Pero sin embargo dice que peleó esperanza contra esperanza. A mí me pasó así.
porque yo sentí la necesidad de que me iban a llevar y empecé a tramitar. Era imposible, Mario. Y algunos me decían, ¿qué anda haciendo? Le digo, estoy tramitando para Rosario. ¿De visita? Me decía. Digo, no, me acuerdo de uno, como si fuera hoy estaba haciendo. No, le digo, definitivo. Me decía, ya vos te llevan definitivo, a mí me tienen que dar la libertad. Yo decía, a mí me van a llevar en nombre de Jesús. Así fue, hermano. A los 60 días yo estaba en la cárcel de Rosario. Aclarar, ¿no es cierto? Para la... Sí, anda guiándome. Porque... No, para el público, ¿no es cierto? Que nunca conoció lo que una cárcel. Y para toda la gente, ¿no es cierto? De Piñero, ¿no? Que está viendo el programa y otras cárceles donde va a llegar el programa. Una reclusión era imposible que te puedan traer de Coronda para Rosario. Por eso remarqué esa parte, porque era algo imposible. Era algo imposible. Por eso la gente decía... Por el intento de fuga, por un montón de cosas. Por todos los años que estaba. Aparte, claro. Yo en la unidad 3 había hecho mucha locura, me había cosido la boca 5 veces, le había hecho huelga, le había hecho tantas cosas que por eso no me querían recibir ni ahí. Por eso lo remarco, porque es imposible. Y quiero remarcar lo imposible de Dios, porque hay gente que hay cosas que la ve imposible. Porque no la mira desde la óptica de Dios. Y por eso llega al suicidio, porque le parece imposible. Porque le parece imposible. Hay gente que tal vez en este momento en una celda diga, yo ya no salgo más, imposible. O en una casa. O en una casa. O en una familia. Por eso mismo vos dijiste la cárcel, pero también te digo, mi cárcel estuvo en Comodoro Rivadavia. Claro. Donde yo ya no le encontraba sentido a la vida. Entonces yo no sabía para qué me levantaba, para qué estaba, y sentía totalmente un vacío y una angustia en mi corazón que me llevó a ponerme un revólver en la boca y así que se termine todo acá. Ayer hablaba con una persona antes de ayer y me decía, tuve 4 años en depresión adentro de mi casa. Y yo decía, siempre digo, cada casa es un mundo, no me pongo los pantalones de nadie. ¿Cómo 4 años adentro de una casa encerrado? Cuando yo quería salir, 4 años en depresión, y hay gente que pasa 15, 20 años dentro de una casa en depresión, ¿no es cierto? Seguro. Queriéndose quitar la vida. Yo tengo un muchacho que fue compañero mío, ojalá Dios quiera, Dios lo haya ya librado, pero yo hace algunos años lo fui a visitar y él está en la pieza hace varios años, con una cortina de cobija, como en una celda, con una mesita de luz y una radio, y ahí está. Él va a bañarse y se vuelve a meter en la pieza. Años, así. Porque quedó atrapado. Porque el enemigo te va metiendo fortaleza y te va atrapando. Por eso que la única manera es ser libre con Cristo. Aparte, pero este hombre nunca había estado privado de su libertad, eso es lo que me llamaba la atención. Y muy bien económicamente. Mira vos, y claro, porque eso viene acá. Por eso te digo que no hace falta solamente un lugar material. No hace falta. Cuando vos o sea, nosotros dejamos que el sistema del mundo venga a influenciarlo, te va arrastrando, hasta llevarte al punto que él quiere. Porque lo que pasa es que nosotros debemos entender que no hay 3 caminos, hay 2. Hay 2 caminos. El ser humano tiene que entender que no hay 3. Uno es el diablo que vino a matar, a hurtar y destruir. Y el otro camino, que es el verdadero, es Jesús, que vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Jesús en una palabra, el Señor dice, acá está la vida y la muerte. Acá está la bendición y la maldición. Escoge vos, dice. Escoge vos. Dice, pero yo pongo el cielo de testigo, dice Dios, como diciendo, mirá que mañana no me va a venir por haber decidido mal. Mire dónde estoy, mirá, no. El cielo está de testigo que vos elegiste esto. Pero si nosotros, como un día yo tuve la posibilidad, por gracia de que me visite Dios, la historia empezó a cambiar. Esto hace varios años. Gallego, pudiste bajar a la unidad 3, pudiste ir a la unidad 3. En la unidad 3 empecé a predicar. Ya me determiné, porque cuando a mí me pasó esto, Mario, cuando yo me encuentro con el Señor esa noche y a la mañana abren las puertas, yo encuentro todo lo que busqué toda mi vida, yo a Dios le dije, a mí ya no me importa perpetuo, no me importa nada. Yo lo que quiero es alabar y glorificar tu nombre, Señor, le dije. Así le dije a Dios. Le digo, si vos me vas a sacar de acá, que sea el día de que yo no voy a volver a hacer lo que fui antes. Si no, no me saqué, déjame acá cantar alabanza. Y así fue, Dios lo fue haciendo. Bueno, algo que remarco, que en ese tiempo, vuelvo a remarcar, no había pabellones cristianos. No. Y era el pabellón B, el pabellón A, donde yo te pude conocer tu testimonio. Me venía, ¿no es cierto? Porque como estamos hablando, mucha gente que está privada de su libertad lo está viendo. Yo te conocía, había sentido hablar de vos como un referente, ¿no es cierto?, en la delincuencia y adentro de las cárceles, pero ahora vos ya eras un referente para Cristo. Para Cristo, para todo lo contrario, ¿no es cierto? Por eso hoy lo llevo a Piñero y a todos lados, ¿no es cierto?, donde están en una situación a lo mejor que le parece que no tiene solución, o tal vez sí, hay pibes que la están luchando en un pabellón cristiano, pero a vos te tocó
lucharla en un pabellón que no era cristiano. Entre indios. Entre indio y cacique. Pero eso es bueno, porque cuando vos te dispones a Dios, eso te ayuda a morir a tu yo, porque el problema del ser humano es el yo. Eso es lo que nos cuesta dejar. Y esos pabellones para mí fueron una bendición, y vi la gloria de Dios. Vi la gloria de Dios, porque el otro día no sé con quién hablaba, que en el pabellón B en ese tiempo eran puñaladas, era de todo, y vi el mover de Dios, y llegó un momento que para la gracia y la gloria de Dios, vi todo el pabellón orando. Todo el pabellón orando. Fue algo tremendo. Yo me acuerdo en momentos que, aparte, pibes que estaban re drogados, re pasado de vuelta, cómo te usaba Dios a vos, porque vos llamabas, aplaudías un poco así, se te arrimaban y al rato que vos terminabas de orar, ¿no es cierto? Y te rodeaban 30, 50 pibes, todos quedaban de cara. Algunos no querían orar porque no querían quedar de cara. Aparte, pero se veía el poder de Dios. Aparte, Mario, yo estaba en una celda donde había no sé cuántas facas que las venían a tirar. Sí, te entregaban la faca. Dios los tocaba. Porque en una cárcel, droga, ¿sabés la que me ande? En una cárcel lo que menos quería entregar es la droga y una faca, porque es lo único que te hace sentir seguro. Vamos a explicar, la faca es un arma que se usa dentro de una cárcel, Claro, que hoy en día lo saben casi todo, pero bueno. Sí, sí. Por eso te digo que eso era Dios, porque ¿quién te va a entregar en una cárcel si es lo único que te hace sentir seguro? Un fierro y la droga. Es lo único que la persona se refugia. Porque el ser humano de por sí, a mí me pueden decir esto, lo otro, todo, pero el ser humano de por sí siempre va a experimentar temor, porque el temor hace a un hombre caído. Fue lo que sintió Adán cuando cayó, se escondió y dijo, porque tuve miedo. El hombre siente miedo, por eso yo entendí que en la cárcel llevé mucho tiempo una faca y todo eso, porque tenía miedo. Después cuando yo me convertí a Cristo no necesitaba más nada que la Biblia. Esa era tu espada. Por eso digo que hermoso que tenés a Cristo, porque vos caminás seguro. Ernesto, y estando en la unidad 3 y ya Dios usándote mucho, ¿no? Hasta en un momento se abre el pabellón B y el pabellón A donde se iban a enfrentar 100 contra 100. Sí. Esto es anormal. Sí. 100 contra 100. Justo el día que me llevaron de Coronda fue eso. 100 contra 100, todo drogado de un lado, todo drogado del otro lado, porque bueno, sabemos que los días de visita cuando más droga había, y vos ahí, Gallego, Dios te usó para que no se puedan pasar 100 para este lado, que si quería te pasaba uno, sí. si no era por la fuerza de Dios. Ya ¿no? uno había sido lastimado con un palo y era para que sí o sí no lo pare nadie. Sin embargo, Dios hizo que pegara un grito y fue el Señor. Ese fue el día que me llevaron de Coronda a la 3. O al otro día, yo salgo a hablar por teléfono y veo que de las dos puertas se estaban mirando por el vidrio. Y cuando abrían, en ese tiempo, abrían las dos puertas para que uno salga del A, habla por teléfono y el otro del B. Y se abrieron a la B. Y ahí vi el poder de Dios, como que Dios me decía, yo estoy contigo. Tremendo, tremendo, porque había pibes muy peligrosos. Yo me acuerdo, pibes que hoy ya no están. Muchos de ellos ya no están casi más. Todo. Muchos de ellos ya no están más, lamentablemente. Sí, siempre los recuerdo. Mientras vos estabas hablando yo me estaba acordando de ello, increíble, y vos dijiste justo eso. Bueno, Gallego, pero bueno, ya estando en el pabellón B, ¿no es cierto?, habiendo cumplido un ciclo, cuando la autoridad no daba un peso por vos, ¿no es cierto?, pero ya viendo, era el pastor hippie que salía a predicar la visita, ahí donde también yo compartía la visita con vos, y donde se veía que venía gente de afuera, ¿no es cierto?, a acercarse a vos, porque se veía y se nombraba mucho la gloria de Dios en el Gallego Bernard. También ahí hubo un milagro, que conociste, ¿no es cierto?, a la que hoy actual tu esposa. Sí. Aparte otra cosa, pero antes de llegar a eso, disculpa, me salté algo, porque mientras vos hablabas de tu papá y tu mamá, yo me los acordaba a tu papá y a tu mamá aplaudiendo y saltando, ¿no es cierto? Porque ahí también una parte hermosa que la pude vivir, ¿no es cierto? Como una película sería, ya que vos contaste tanto padecimiento con tu mamá y con tu papá, pero yo ahí me acuerdo esa cara hermosa de tu mamá, de tu papá. Empezó a cambiar toda la historia, Mario. Yo siempre remarco eso, porque mi mamá era una mujer que entraba llorando y me miraba porque tantos años ir a la cárcel, su hijo está castigado, no, su hijo se cortó, su hijo peleó, su hijo se cosió la boca, ella se iba para mi casa llorando de vuelta, no la dejaban entrar y todo eso la golpeaba tanto, iba y se empezó a refugiar en la bebida. Llegó un momento que tomaba pastillas para dormir, pero la historia cambió cuando yo conocí al Señor, por eso dice, serás salvo tú y toda tu casa. Dios empezó a cambiar la historia de ella, y llegó un momento que yo me ponía celoso, porque entraba y se ponía a hablar con otra familia. Y yo digo, ¿cuándo? Antes entraba directo a mirarme a mí, a tocarme, ¿cómo está? Y empezó a caer el temor de ella, ya era una mujer segura, una mujer con una sonrisa, y por eso le doy tanta gracia a Dios.
Le doy tanta gracias a Dios que Dios empezó a cambiar esa historia. Y con respecto a mi esposa, fue una bendición de Dios, pero no la conocí en ese momento, como vos me decías. Yo la conocí 1 año y medio antes, en un sueño. Yo soñaba de que estaba compartiendo yo una palabra y atrás había una hermana que era más alta que todo. Y a mí me llamaba la atención, yo iba y 2 manos me la traían. Y cuando yo la agarraba de la mano, la miraba, me desperté. Y yo buscaba pensar dónde podía haber conocido una mujer con esa característica. Sí, nada. Menos adentro de una cárcel. Claro, y pasó 1 año y medio y yo estoy predicando en la visita y viene Patricia, que hacía la escuela dominical ahí. Cuando termino de predicar me dice, vos después no te acercás a la mesa a darle testimonio a una hermana que vino conmigo que va a empezar a hacer la escuela dominical. Le digo, sí, después voy. Así que al rato voy, estoy tomando unos mates y le empiezo a dar testimonio y me vino el sueño. Y yo entre mí digo, no porque mi esposa es más alta, no porque sea hermosa mi esposa, pero es más, y yo en ese tiempo se ve que he tenido complejo antes de petizo, que digo, no, más alta, digo. Y así fue porque Dios hace las cosas como Él quiere, nos fuimos conociendo, cuando salí con permiso nos casamos, y después vino ese sueño tan anhelado mío, que fue el de la hija, y hoy tengo una hija de 15 años con ella que se llama Victoria, y que le pusimos Victoria porque declaramos que la vida de ella va a ser una victoria. Amén. También sabemos la gran responsabilidad que tenemos para que la vida de ella sea una victoria. La misma responsabilidad que tuvo David para poderle después entregar a Salomón su hijo un reinado de paz, porque Salomón jamás tuvo guerra porque David se encargó de pelear, que es lo que hoy hay padres que se tienen que levantar, pero en el nombre de Jesús Dios va a ir delante y le va a enderezar los lugares torcidos y le va a abrir puertas y ustedes van a ver la victoria sobre sus hijos. ¿Cuántos padres y cuántas madres están hoy, van a ver este programa, ¿no es cierto? Y cuántos van a tener a sus hijos atrapados en adicción o hijos que tienen atrapados a sus padres y vos le estás trayendo esperanza a través de tu vida, ¿no es cierto? De que se pueda acompañar y otros que a lo mejor no cayeron en adicción, pero bueno, que no caigan. Para mí la mejor prevención es que no caigan. Pero si cayeron... Te voy a decir algo, Mario, ahora mientras vos hablabas, el Espíritu Santo me recordó algo que va a ser muy contundente para las mamás y para los papás. Mi madre fue una mujer que, ya le digo, se volcó a la bebida. No saber algo de mí, para ella era tirarse a la cama depresiva, todo. Y en un momento dado, en Coronda, a mí me matan un compañero, en otro pabellón, y yo caigo en una locura tan grande en mi mente, que lo que quiero remarcar de mi mamá, habían pasado 3 meses que yo no le escribo, nada. Y ella cayó de tal manera depresiva que se rompió imagen, ella tenía imágenes de virgen, las rompió todas y se tiró al suelo a llorar. Y decirle, Señor, vos me entregaste a mi hijo, yo te lo pongo en tus manos, vos me lo diste, yo no sé más qué hacer, no puedo más, y lloró, y me trae el versículo de Ana, cuando Ana derramó su alma delante del Señor. Y sí, esto es algo tremendo, porque al mes de eso, ella recibe una carta que yo le digo, mamá, quédate tranquila, que estoy buscando de Dios. Esa carta la tuvo en la Biblia hasta el día que partió, porque esa carta le abrió una esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero quiere que le diga algo, quería que te diga algo y quiero decirle, ese mes fue el peor mes de mi vida. Fue donde entré en un fuego tan grande como que Dios dijo, la oración de esta mamá yo la voy a responder. Y agarró la dureza de ese gallego que quería ser duro, quería ser esto, y me empezó a sacudir así, a sacudir, hasta que llegó una noche que no di más. Y fui para quitarme la vida y ahí conocí a mi Salvador. Terrible. Ernesto, me venía... Lo marco, perdóname, que te interrumpa. Lo marco para que también las mamás vean que una mamá se arrodilló y fue al lugar correcto y recibió la respuesta que ella necesitaba. No, te iba a decir, mirá, ahí un día estábamos con León tirándose una montaña de arena y me dice, ¿cuántas veces habrá llorado Vilma, mi vieja? ¿Cuántas veces le habrá pedido a Dios para que... A lo mejor no lo pudo ver mi mamá porque falleció antes, pero bueno, la oración de una madre tiene poder, la oración de un padre tiene poder. Seguro.
Gallego, ¿sabes lo que me venía también cuando estaba con la reclusión esa que, ¿no es cierto?, te había hecho un fiscal, ¿no? Que estaban todos en contra de que vos nunca salgas, y vos te parabas, ibas caminando hasta la puerta del portón. Que salían con permiso. Y salían con permiso, y el policía te decía, andá, Gallego, andá para allá atrás, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, se rompió todo eso. Claro, es como son sentir de que Dios te pone para practicar la fe. Yo me iba con la Biblia y ellos iban con el bolsito todo, y el empleado lo iba mirando y decía, sí, pase, y cuando llegaba yo se reía y dice, no, vos no. Le digo, pero algún día me va a tener que abrir la puerta. Y así fue, llegó el día que me tuvo que abrir la puerta, porque para el que cree todo es posible. Yo ya estaba creyendo. Yo me acuerdo que yo cantaba una adoración que dice, gracias por lo que hiciste, y a mí me venía, mientras con los ojos cerrados cantaba, de dónde me había sacado, porque después que a mí me traen de Coronda empezó a haber muerte, empezó a haber, inauguraron los otros pabellones, por lo que hace. Y yo no tenía visita en Coronda y ahí tenía 11 visitas. Gente que Dios me había añadido. A veces más, me parece. Esposas de médico, Mabel, que si me llega a escuchar en España, le mando bendiciones de este lugar. Un saludo a todos porque te van a escuchar todos. Como una mamá espiritual para mí. Y por lo que hace, veía eso. Digo, mirá. Pero cuando yo decía, y gracias por lo que harás, yo me veía en la calle. Yo cerraba los ojos y me veía en la calle. Ernesto, ya habiendo salido 5 años con permiso, tuviste 5 años saliendo con permiso, ¿no es cierto? Estando en libertad, me imagino, bueno, ¿no es cierto?, que te encontraste con un mundo completamente distinto, porque vos pasaste muchos años. ¿Cuántos años estuviste privado de tu libertad? 17. 17 años privado de tu libertad. Te encontraste con un mundo distinto. Hoy las cosas están mucho más aceleradas que antes, ¿no es cierto? Pero la maldad a lo mejor abunda mucho más que antes, Gallego. Pero bueno, hoy a mí me importa mucho también tu vida, porque como decimos, entras en muchas casas, pero también entrar en muchas cárceles hoy, adentro de las cárceles, y hay muchos pibes que la están peleando en un pabellón cristiano, la están peleando en un pabellón mundano. Pero bueno, yo pienso que tu testimonio hoy va a traer mucha esperanza a muchos que a lo mejor están con una reclusión, con 80, con 32, ¿no es cierto? Y dicen no solamente que no van a poder salir en libertad, sino que no van a poder cambiar de vida, que no van a poder formar una familia, que no van a poder trabajar. Yo nunca pensé que iba a trabajar, creo que vos tampoco pensaste que iba a trabajar. Seguro, seguro. Y hoy estamos haciendo todo lo contrario. Aparte que sos un referente, sos un padre espiritual, Gallego. Yo creo que vos sos un padre espiritual, ¿no es cierto?, que Dios te usó a vos para que vos marques un camino, y ahí venimos todos atrás tuyo, ¿no es cierto? Bueno, Guillermo Espinosa, todos los que venimos atrás, todo el ejército de Jesucristo. Pero bueno, vos sos un referente que Dios usó y no sé, tenía en su corazón como el rey David, ¿no es cierto?, que tenía que cambiar tu vida, ese pastor hippie que muchos condenaban, ¿no? Y para la gloria de Dios te podemos disfrutar vivo. Así que yo también, ¿no es cierto?, para mí un agradecimiento, pero completamente a tu vida, a tu esposa, a Vicky, ¿no es cierto? Victoria. Yo siempre pensé que era Victoria, porque yo me acuerdo que en los pabellones te escuchaba cantar, ¡ay, Victoria! Alabanza, ¿no es cierto?, que a lo mejor a los pibes no la escuchan más, cantarán otra. Pero son tan efectivas. Son tan efectivas. Y bueno, ¿no es cierto?, que dejes mensaje a todos los chicos que hoy están escuchando y que van a escuchar, ¿no?, que están privados de su libertad. Igual también a la familia que está escuchando, porque está esperanza todo. Y yo creo que para la familia también dejamos el mensaje ese. Por ejemplo, todos. Para las mamás dejé ese mensaje de dónde corrió mi madre para ver los resultados que ella pensaba que ya eran imposibles. Y Dios se lo hizo posible. Y una de las cosas que quiero remarcar para los que están detenidos, y el diablo se encarga de ponerte un montón de no vas a poder, no lo vas a lograr. Por ejemplo, yo salí 5 años con permiso cuando me faltaban 10, con la promesa, yo creí a Dios de que cuando llegara el tiempo de mi condicional me la iban a dar, aunque yo era reincidente por tercera vez. Imposible era. Era imposible, y yo le creí a Dios y salí los 5 años, y me acuerdo que cuando llegaron los 5 años yo fui a hablar con el juez, que yo había agarrado una confianza bárbara con el doctor Lurá, lloraba por él, hablábamos de todo, y ese día fui con mucha libertad, y le dije, no, ¿para qué venís, Bernal? No, le digo, porque llevo muchos años y ya está el tiempo en mi condicional y me quiero ir. Y me acuerdo que se dio vuelta y agarró el Código Penal y me dice, mirá, artículo 14, no se le concederá condicional al residente, y vos sos residente por tercera vez, vos da gracia por los permisos, pero la condicional no. En ese momento mi mundo se vino abajo, después de haber salido 5 años y que el hombre que me tenía que abrir la puerta, o sea, y cuando me iba ahí, así que me voy en la escalera que voy bajando de la unidad 3, el diablo me dice, no volvá más. Y me acuerdo que yo tenía que tomar una decisión. Por no eso, volvá más, no te presenté más. Claro, no me presenté más.
Yo me acuerdo que tenía que tomar una decisión y siempre remarco que toda buena decisión tarde o temprano te va a traer buenas consecuencias y toda mala decisión igual, tarde o temprano te va a traer malas consecuencias. Y me acuerdo que agarré y pisé otro escalón y dije, Señor, decido seguir creyéndote, digo. Y salí, hermano, 20 días más. Y lo cambiaron al URA, pusieron a la doctora Luciana, presenté la condicional y me fui, porque lo que Dios te promete, si vos le crees, Dios lo cumple. Lo que Dios te promete, si vos le crees, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Así tenga que sacar juez. A vos que estás en las cárceles, a vos que estás a lo mejor en una celda con 20 años, a vos que te piden perpetua, desde acá, que seas alcanzado y que te pueda inyectar esa fe para que digas, voy a creerle a Dios. Porque siempre digo que verdad y realidad no es lo mismo. Hoy tal vez tu realidad es una cárcel y mirá y por todos lados todo te dice que estás preso. A mí me pasó también hace más de 20 años, yo donde miraba, veía y decía todo, me decía estás preso. Pero cuando yo decidí que el Señor me visitó y empezar a seguirlo y a leer la palabra dice conocerá y la verdad te hará libre. Y yo podía con esa libertad cantar y alabar mientras Dios se ocupó de esa perpetua. Él se va a ocupar de lo tuyo. Él se va a ocupar de lo tuyo. Si vos podés decidir. Es una decisión, es un desafío. Bueno, Ernesto, si vos querés agregar algo más. No, quiero darle gracias a Dios, primero, Mario, por poder estar, para mí es una alegría con la familia que Dios te ha regalado, poder haber llegado hoy a tu casa, estar en este lugar. La verdad que para mí es una bendición y lo que quisiera, agregar, bendecir a toda la gente y poder decir, Señor, que la palabra que se compartió Hernán, que compartí, Señor, pueda impactar en los corazones y que pueda dar fruto al 100%, porque el único que nos puede libertar es Él, el único. Y hoy, gracias a Dios, tengo una familia, tengo un emprendimiento, ahora comencé con una carpintería chiquita, pero declaré que es como una semilla de mostaza, que muchos se van a cobijar con la idea de poder también ayudar a chicos que salen de ahí, porque yo salí 5 años con permiso y la verdad que no fue fácil, no fue fácil. Disculpa que te interrumpa, Gallego. Esto quiero aclararlo, ¿no es cierto? Porque en un momento vos dijiste con el sueldo que me daban adentro, que a mí cuando me daban un sueldo me daban 350 pesos, que sería ahora, más o menos 500 pesos, porque mucha gente piensa que un preso cobra 2.000, 4.000, 5.000 pesos. Y otra cosa que hoy, gracias a Dios, que están los pabellones cristianos, pero que no hay del sistema penitenciario o del gobierno una ayuda para que vos salgas rehabilitado. Esto lo quiero aclarar porque a lo mejor hay muchas personas que piensan que vos tenés la ayuda, ¿no es cierto?, del gobierno, que nosotros sería bien recibido, ¿no es cierto?, porque hay muchos espacios en Piñero, en Coronda, donde una persona puede ser enseñada para trabajar, para ser rehabilitado con la ayuda de Dios. Pero no, la verdad, le decimos a todos, no está. A mí, por lo menos en 20 años que estuve ahí adentro, nunca me dio una ayuda el gobierno o el servicio penitenciario. A mí los que me ayudaron fueron los hijos de Dios, lo único que me ayudaron. Lo que yo también en un momento le decía a los hermanitos. Sí. Así que no, quería aclarar eso también. Porque aparte muchas veces... yo te digo más, Mario. Cuando yo empecé a salir con permiso, yo no tuve más sueldo. Porque yo tenía sueldo de cuartelero, sueldo de lo que un sueldo de cuartelero porque la gente se confunde. Es como si sería ahora 500 pesos. Hacer limpieza. Sí. No, pero sería como 500 pesos, 600 pesos. Por mes. No, porque muchos hablan de que nosotros... Una vez un chofer me preguntaba, ¿es verdad que ustedes cobran 10.000 pesos? Le digo, si hubiese cobrado 10.000 pesos sería millonario 20 años. Claro, no vuelvo más. Me voy de vacaciones. No cobraba ni 400 pesos. No. Así que bueno. Bueno, Gallego, muchas gracias. Y bueno, me gusta brindar con agua. Dale. Un símbolo, ¿no? Qué pena. Algo limpio, Dale, algo sano. Gracias, Gallego. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación. Testimonio hermoso. He tratado, pero no he logrado el de Ernesto, una vida impresionante, el de Gallego Bernard. Bueno, un referente para mi vida y para todos los que venimos, ¿no es cierto? Yo creo que Dios lo usó como punta de lanza, lo sigue usando como punta de lanza, ahora estando en libertad, pero ahí adentro también, cuando en verdad en las cárceles no había esperanza, hablo de toda la provincia de Santa Fe, el Gallego punta de lanza ahí, cuando no existían los pabellones cristianos y había muy pocos que podían buscar de Dios, porque
hay adentro de las cárceles la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Por eso nosotros en este canal lo que queremos hacer es prevención, para que nadie llegue a una cárcel. Hoy, bueno, ahora vamos a ir a la foto del gallego Bernard. Acá estamos con Ezequiel, el productor. Hoy escucharon un programa de Buenos Aires, pero muy conocido, estuvieron como 2 horas, me encantó, que estuvo el hermano Mascherano, las cárceles, y me gustó porque hablaba la gente, ¿no es cierto?, y los que estaban ahí como invitados, y decían gente especialista, ¿no? También invitaron a un director de una cárcel también de Buenos Aires, y decían que el 80% de los que están presos es por ocasión de adicción, no porque fueron delincuentes. Seguro que una persona que consume va a terminar siendo delincuente porque no le va a alcanzar el sueldo, porque no le va a alcanzar nada para poder pagar el consumo. Decíamos, no, la madre de todas las drogas es la cocaína, pero se hablaba del alcohol. Hay mucha gente que alcoholizado, cualquier padre de familia, hermano, hijo, ha matado y ha terminado en Piñero. Hoy está sobrepoblada la cárcel de Piñero, de Coronda, Las Flores, de la Unidad 3. Todas las cárceles están superpobladas, pero no por personas que son solamente delincuentes. Yo quiero romper con todas estas mentiras. Personas que nunca fueron delincuentes, se pusieron a consumir por X motivo, por querer llenar un vacío, bueno, por curiosidad, a lo mejor porque estaban aburridos, porque, bueno, por X motivo, por dolores, por violaciones, por cosas que le pasaron, terminaron en una situación de consumo y ahora están adentro de una cárcel, y algunos están muertos. Por eso nuestro programa siempre, ¿no es cierto?, hablando de hacer las prevenciones. Bueno, ahora vamos a ir a una foto donde está el gallego Bernard. Aprovecho también a mandarle saludo a Marcela, que es la mujer, la guerrera que lo acompaña a Ernesto, a Victoria, a Vicky, que es la hija del gallego Bernard. Ahí vamos de nuevo, ahí vamos a ir a mostrar bien la foto donde parte, porque el gallego hace 20 años que viene predicando en todas las cárceles, ¿no es cierto? Bueno, mucho en Piñero, ahora está yendo, pero en la Unidad 3, la Unidad 6, Coronda, a todos lados. Para nosotros, como vuelvo a repetir, un referente donde nadie daba nada por Ernesto, ¿no es cierto? Con una reclusión, una reclusión, como dije al principio, es cadena perpetua, con la letra que es que nunca más vas a poder salir, podés cumplir 25, 30, 50 años y nunca más vas a poder salir. Pero bueno, la fe lo movió ¿no es cierto?, a cambiar de vida, a bajar de Coronda a la Unidad 3. Me acuerdo con el gallego Bernard cuando él encaraba atrás de los que salían con permiso y los guardiacárceles le decían: gallego, volvé para atrás que vos no vas a salir nunca con permiso, nunca te vas a ir en libertad. Y él se dedicó a ayudar a la gente que estaba privada de su libertad, a cambiar de vida, a predicar el evangelio y aparte a cambiar de vida, a no permitir que maten gente dentro de la cárcel. Porque bueno, todos sabemos, como hablábamos con el gallego, que es la ley del más fuerte. Ahí está el gallego adentro de los pabellones, compartiendo con todos los guerreros. Aprovecho de mandar saludos, que estamos saliendo en vivo a todos los que están en Piñero. Mirá el gallego ahí. No me acuerdo si esa es la Unidad 6 o... Sí, creo que es la Unidad 6. A todos los chicos que están en Piñero, en pabellones cristianos y pabellones mundanos, y llevarle esperanza, fe, fuerza, valor, vigor, para que puedan cambiar de vida. Ernesto es el testimonio vivo, ahí está con su esposa, ahí está, ¿no es cierto?, con Marcela, la guerrera que lo acompañó, que él la conoció por un sueño, como cuenta en el testimonio. Ahí está también Victoria, Vicky, la hija del gallego, toda la familia. Así que bueno, la verdad que estoy contento porque aparte del gallego también otra cosa me ayudó muchísimo a mí en el año 97. Me ayudó a poder cambiar de vida a él. Él fue el que sembró la semilla más hermosa, más linda en mi corazón, haberme hecho conocer el evangelio, haberme dicho que yo podía cambiar de vida, aunque todo el mundo decía que no se podía. Pero bueno, hoy estamos con Ernesto y un ejército. Hay un ejército que está trabajando en todos los barrios y en todas las cárceles que han salido de estar privados de su libertad. Y hoy están, aparte de tener su trabajo, están haciendo trabajo social en toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, y hay otros chicos que están llevando adelante pabellones cristianos, que están ayudando a cambiar de vida, mientras están cumpliendo su condena a cambiar de vida. Bueno, como decíamos antes, también estamos buscando lugares físicos, le pedimos, ¿no es cierto?, a las autoridades, ¿no?, del servicio penitenciario y autoridades políticas, ya que estamos en tiempo de elecciones, que caiga una idea ahí, ¿no es cierto?, porque hay muchos espacios físicos que no se usan. Se pueden hacer taller de carpintería, de marmolería, se hacen adentro de los pabellones, pero están súper poblados, no se pueden ni mover adentro de los pabellones. Así que bueno,
Así que lo dejamos con la esperanza de vida de Ernesto Bernard. Yo le digo Ernesto Che Jesús, porque es el guerrero de Jesucristo. Así que bueno, dejamos un abrazo a todas las madres, a todos los que la están luchando para poder salir de las adicciones. Y bueno, a los que no la probaron, no la prueben. Esa es la mejor prevención. Dejamos un abrazo fuerte, un abrazo de esperanza. En Aceval y la región, Style Center, todo en tuning, escapes deportivos, diseños especializados, chip de potencia, economiza tu motor potenciándolo, suspensión, ploteos interior y exterior, rolo inercial para autos urbanos y de competición, todo para autos, camiones y motos, venta de repuestos para motos e indumentaria, desarrollo europeo para el lavado de tapizados, un lugar único en la región, Style Center, donde hacemos realidad tu sueño. Contacto 3469 69 11 90. Luis Fanucci, productor de seguros, brindando responsabilidad y eficiencia a todos sus asegurados, con el respaldo de empresas de primer nivel nacional. Federación Patronal Seguros es la empresa líder en situación financiera, pensando en tu salud y la de tu familia. ACA Salud, la organización médico-asistencial más importante del interior del país. Luis Fanucci, productor de seguros, cuidando y asegurando tu presente y sobre todo tu futuro. Centenario 126 Aceval, teléfono 03469 42 11 14. Paraje 4 Esquinas, sin número, Carmen del Sauce.